SARS-CoV-2, COVID-19, ¿qué es eso? El SARS-CoV-2 es el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave o por sus siglas en inglés. ¿Por qué se le llama coronavirus? Porque alrededor de su estructura tiene muchos coronitas. Este virus es el que causa el COVID-19, que es la enfermedad del coronavirus. Eso quiere decir que, correcto, el SARS-CoV-2 es el virus, coronavirus, y la COVID-19 es la enfermedad. Pero ¿cuáles son los síntomas de la COVID-19? Hay unos síntomas leves y hay unos síntomas graves. Dentro de los síntomas leves se puede presentar fiebre alta, escalofríos, tos, cansancio, dolores musculares y corporales, pérdida de olfato y gusto, dolor de garganta, congestión nasal y problemas gastrointestinales. Estos en general no requieren atención médica especializada, pero hay unos que son graves y sí requieren que busquemos atención médica de inmediato. Por ejemplo, dificultad para respirar, pérdida del habla, pérdida de movilidad o confusión, dificultad para despertarse o permanecer despierto, dolor en el pecho y piel, labios o lechos de uñas pálidos o azulados. ¿Cuáles son las medidas generales de prevención que debemos tomar? Primero, lavarnos muy bien las manos. El primer paso es mojarlas muy bien, enjabonarlas. Tercero, frotar las manos por el dorso, por la palma, los dedos, debajo de las uñas. Cuarto, enjuagarlas con agua limpia. Y quinto, secarlas con una toalla o papel desechable. La segunda medida general de prevención es usar el tapabocas. Este tapabocas debe cubrir la nariz y la boca. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de tapabocas. En la gráfica encontramos el tapabocas quirúrgico, que contiene por uno de los lados el filtro, por la parte blanca. Por eso cuando una persona está sana, la parte blanca la usa hacia afuera para impedir que entren microorganismos, y cuando la persona está infectada, este filtro lo usa en la parte de adentro para evitar que salgan cualquier partícula o microorganismos. Además de esto, si estamos en un lugar, por ejemplo en el colegio, debemos recordar que tenemos que tener varios tapabocas de repuestos para cambiarlos las veces que sea necesario y que hay un protocolo especial para quitárselo, ¿cierto? Primero debemos tener las manos limpias, debemos cubrir la boca y la nariz con la mascarilla, evitar tocar la mascarilla mientras la usamos y finalmente retirarla sin tocarla por la parte de adelante. De la misma manera debemos recordar que existen diferentes tipos de tapabocas. Hay unos que son efectivos y otros que no son tan efectivos, ¿cierto? Entonces a veces los que hacen de telita en casa o los que encontramos en el mercado no sirven. Los tapabocas deben contener un filtro. Se ha dicho que el N95 hay que dejarlo para los que atienden en las clínicas, para el personal de salud, ¿cierto? Acá en la infografía ustedes pueden encontrar diferentes tipos de tapabocas que son los que nosotros debemos usar para protegernos del coronavirus. Hay unos que son poco efectivos, mírenlos en la parte de abajo. Tercera medida general de prevención, debemos mantener el distanciamiento. Recordemos que la distancia de seguridad es de 2 metros entre personas, ¿listo? Para evitar que nos lleguen algún tipo de partículas. La cuarta, debemos evitar tocarnos las mucosas, es decir, la nariz, la boca o los ojos con las manos sucias. No lo debemos hacer. La quinta medida de prevención es que al toser o estornudar debemos tapar la boca y la nariz con el dorso del brazo.
La sexta medida de prevención es evitar el contacto físico innecesario, no saludar de mano, no abrazarnos, no darnos besos en la mejilla al saludar. La séptima medida es evitar las aglomeraciones, no estar en espacios donde haya mucha gente, esto es supremamente peligroso. Más bien mantener el distanciamiento social, recuerden, 2 metros. La octava medida es evitar espacios cerrados. Tenemos que vigilar que haya buena ventilación en el sitio donde nos encontremos. La novena es si presentas algún síntoma, es mejor quedarse en casa y si el síntoma es grave, llamar a la EPS para notificar. Décima medida, por ningún motivo se deben compartir elementos de bioseguridad, alimentos u objetos personales, es decir, que no debes compartir comida, bombombones, por ejemplo, ni compartir guantes, ni gafas, ni tapabocas, ni pañuelos, nada de esto se debe compartir, esto es de uso personal. Además de lo anterior, debes tener en cuenta que en el colegio debes lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y utilizar alcohol en gel. Además de eso, debes usar el tapabocas en todo momento. Los descansos van a ser diferentes, tenemos que estar aislados unos de otros, respetando el distanciamiento. No van a haber actos escolares para evitar las aglomeraciones. Debemos mantener un distanciamiento en el aula. La Secretaría de Educación dice que es 1 metro, pero lo aconsejable, recuerden, son 2 metros. Y además los ingresos y la permanencia en el colegio va a ser espaciada. Por lo tanto, hay nueva normalidad académica, ya nada va a ser como antes. El ingreso y la salida del cole va a ser diferente, el transporte de ida y regreso de la casa al colegio y viceversa va a ser diferente, el horario de clases y el tiempo de estadía en el colegio cambia, la convivencia en las aulas o en los salones va a ser diferente y la convivencia en las áreas comunes como la cafetería, en los baños y en el patio de descanso de deportes también va a cambiar. Debido a esta pandemia, todo ha cambiado, no va a ser igual que antes. Por tanto, la dinámica de la institución cambia también. Debemos cuidarnos. Primero, el Gobierno Nacional ha establecido el regreso a la presencialidad de los colegios a partir del 6 de julio del 2021, según la resolución 777 del 2 de junio del 2021. La decisión y responsabilidad de volver al colegio la toman en familia, teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que se expone el estudiante y su familia. Debes tener en cuenta que es muy importante el autocuidado. Debemos cumplir con el protocolo de bioseguridad en todo momento, portar siempre el material de bioseguridad, el cual es suministrado por el padre de familia. Debemos tener en cuenta los protocolos de llegada a casa, tener en cuenta la desinfección, el lavado de material llevado al colegio como celulares, útiles escolares, uniformes y demás. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad para llegar a casa? En general, primero, cuando volvamos a casa, intentar no tocar nada. Segundo, quitarnos los zapatos. Tercero, desinfectar las patas de nuestras mascotas si la estábamos paseando. Cuarto, quitarnos la ropa exterior y meterla en una bolsa para lavarla. Quinto, dejar el bolso, la cartera, la maleta, las llaves, lo que traigamos en una caja en la entrada. Sexto, ducharnos y si no, lavarnos bien todas las zonas expuestas. Séptimo, lavar el celular, las gafas con agua y jabón o con alcohol, aunque recomiendan agua y jabón. Octavo, limpiar con lejía en solución las superficies de lo que hayamos traído de afuera antes de guardarlo. Noveno, quitarnos los guantes con cuidado, tirarlos y lavarnos las manos. Décimo, recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Entonces, ¿existe algún tipo de solución? Claro que sí, las vacunas. Actualmente en Colombia se está siguiendo un esquema de vacunación. Están aplicando la Pfizer, que es proveniente de Estados Unidos, la AstraZeneca del Reino Unido, la Sinovac, que es China, y por último la Janssen de Estados Unidos. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 lo estableció el Gobierno Nacional en 2 fases. Cada una de estas fases tiene unas etapas. En la fase 1, la etapa 1, vacunaban a los trabajadores de salud
de la primera línea y a los mayores de 80 años. En la etapa 2 se vacunó a la población de 60 a 79 años y los trabajadores de la salud de segunda y tercera línea. Y en la última etapa de esta primera fase se vacunó a la población de 16 a 59 años con comorbilidades y a los profesores de básica y secundaria, es decir, que la gran mayoría de profes del colegio ya estamos vacunados. En la segunda fase, en la etapa 4, se espera vacunar a los cuidadores institucionales y a la población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Finalmente, en la etapa 5, se espera vacunar a la población entre 16 y 59 años libres de comorbilidades. Por tanto, ¿será que sí sirven esas vacunas? ¿Será que me cambian el material genético? Me da miedo vacunarme. ¿Me insertarán un chip? ¿Me controlarán si me vacuno? Esas son algunas de las preguntas que se hace la gente. Entonces miremos cómo es que funcionan realmente las vacunas contra la COVID-19. Ok, así es como funcionan las vacunas, pero ¿qué componentes traen? Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado la utilización de la Pfizer, la AstraZeneca, la Sinovac, la Janssen y la Moderna. La Pfizer y la Moderna, que provienen de Estados Unidos, consta de 2 dosis y traen ARN mensajero. La Janssen, también de Estados Unidos, consta de una sola dosis y trae vector viral, mientras que la AstraZeneca, que proviene del Reino Unido, consta de 2 dosis y trae vector viral, mientras que la Sinovac de China consta también de 2 dosis y trae virus inactivado. Pero ¿cómo funciona la Pfizer y la Moderna que traen ARN mensajero? Este material genético le dice a nuestro cuerpo cómo producir proteínas S. Estas proteínas son las que están presentes en las coronitas del coronavirus, para que en caso de una infección el organismo reconozca el virus y lo pueda combatir. Mientras que la AstraZeneca y la Janssen, que funcionan con un vector viral, lo que hacen es utilizar una versión inofensiva del virus que le enseña a nuestro organismo a crear los mecanismos apropiados para combatir el virus en caso de una infección. De esta forma, es muy importante tener en cuenta que ninguna de las vacunas contiene el virus que causa la COVID-19. Por tanto, no podemos desarrollar esa enfermedad, no nos va a enfermar y no va a cambiar nuestro ADN, es decir, nuestro material genético. En algunas ocasiones nuestro cuerpo puede responder de manera normal a la vacuna, con algunas señales, cuales cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o fiebre. Pero tranquilos, esto es totalmente normal, es una señal de que nuestro cuerpo está reaccionando a la vacuna. Después de la vacuna, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Las vacunas llegan al 50% de la eficacia 2 semanas después de la primera dosis y alcanzan su efecto máximo 2 semanas después de la segunda dosis. ¿Me puede dar COVID-19 entre las 2 dosis? Sí, existen varios casos, pero no es claro todavía si las personas ya tenían el virus desde antes o si se expusieron al virus después de vacunarse, pero antes de desarrollar la inmunidad. ¿Tengo que seguir usando la mascarilla y teniendo en cuenta el distanciamiento? Sí, las vacunas evitan que desarrollemos la enfermedad o que ésta sea grave, pero eso no significa que puedan detener los contagios. Alguien vacunado puede traer el virus en la nariz o en la garganta y no enfermarse, pero aún así puede llegar a contagiar a los demás. Por tanto, es muy importante vacunarnos. Si quieres más información, puedes visitar la página de la Organización Mundial de la Salud.
¿Por qué es importante vacunarnos? Escuchemos la opinión de esta experta. La vacunación nos permite entonces, en primer lugar, como decía, lograr una respuesta inmune frente a la enfermedad. Dos, nos va a permitir una inmunidad de rebaño, es decir, nos va a permitir que un porcentaje por encima del 70% de la población esté inmune, y eso va a hacer o va a favorecer la protección de los otros, ¿sí? Y tercero, que es absolutamente importante, va a permitir que disminuyamos el riesgo de la enfermedad y particularmente los casos moderados y graves que han generado tantas situaciones de enfermedades asociadas como de muerte en particular. Entonces, la vacunación es no solamente importante, sino necesaria, y también es un acto de solidaridad con el otro. Si yo me vacuno, yo estoy también ayudando a proteger al otro. Por nuestros compañeros de viaje, por los que se bajaron en el camino, por los que nos enseñaron a recorrerlo, por los que no van a dejar que nos paremos. Este viaje lo vamos a hacer juntos, hasta que se despeje el horizonte. Por nosotros, por ti.